Muy bien. Estamos iniciando quizá la última clase de este año, tal vez tengamos todavía una más, pero ya estamos por terminar. Y es importante esta clase porque justamente estamos ya terminando la oportunidad. Hemos estado todo el año en este tema que ni siquiera pensamos que iba a ser el que íbamos a tener, pero así es como Dios guía las cosas y así también queremos que nos guíe en la clase de esta tarde. Queremos pedir a la persona, por favor, encargada que pueda orar para nosotros la primera oración. Inclinemos nuestro rostro. Amoroso y bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por estar reunidos todos para escuchar y aprender más de las enseñanzas que usted tiene para nosotros. Agradecemos infinitamente por todo lo que nos ha entregado durante este año. Permítanos, Señor, finalizar bien, tomados de su mano y recordando siempre que es usted quien vela por las necesidades que tenemos en lo material, en la salud, en lo espiritual. Gracias, Señor, bendiga a Jacqueline para que ella sea un instrumento en sus manos y nos pueda entregar los conocimientos suficientes para saber y entender que usted, Señor, es nuestro Padre verdadero y que solo en usted podemos confiar. Que todo salga bien, Señor, que nada entorpezca las comunicaciones que Jacqueline va a grabar. Ayúdenos y bendíganos en el nombre precioso de nuestro amante Salvador Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces. Acá puse un resumen, como siempre hago cuando hay algo importante, que volvemos a ese punto de lo que fue esta cita que decía, debemos mantener nuestra mente en las escenas del gran día de Dios, cuando todo será revelado. Y ese gran día sabemos que es el día de la segunda venida de Cristo. Y ahí entonces todo será revelado, tendrá un efecto el mantener nuestra mente en eso sobre nuestro carácter. Así es que eso estamos haciendo y estamos poniendo nuestra mente en esto. Ahora dice, se me mostraron, que era lo último que estábamos viendo, las herejías que se levantarán, los engaños que prevalecerán, el poder milagroso de Satanás, los falsos cristos que aparecerán. Aclaramos que no significa que sean personas que digan que ellos son Cristo, no necesariamente eso, aunque nos faltará alguna persona medio desquiciada que diga eso, sino que se refiere a todos los falsos enviados, los que dicen que vienen con un mensaje de parte de Dios, que engañarán a la mayor parte, aún en el mundo religioso, y que si fuera posible, arrastrarán aún a los escogidos. Satanás no se va a ir a la muerte eterna sin haber hecho todos los esfuerzos de su parte con esa mente maestra y con esos 6.000 años de experiencia en guerra contra Dios, conociendo las debilidades de la humanidad y haciendo uso de ese conocimiento para nuestra perdición. Así es como esta crisis final va a ser terrible y él va a usar todas las herramientas que tiene, va a introducir herejías, engaños y milagros falsos enviados como que vinieran de parte de Cristo con tal de descarriar a los hijos de Dios. Y esto lo va a hacer no solamente con la gente de afuera, sino que aún va a engañar con esto al mundo religioso, ¿ya? Y va a usar al mundo religioso. Vimos nosotros algunas de las cosas, hoy día vamos a ver esto, tenemos otro video que espero alcancemos a verlo, quedamos pendientes. Habíamos visto entre las herejías que se levantarían esta que vimos en la clase anterior de cómo en Loma Linda, ¿no es cierto?, se estaba promoviendo el matrimonio homosexual como una forma mejor de poder enfrentar aquellas cosas que en realidad deben ser de la normalidad y aceptar esos matrimonios y esas personas que contraen esos matrimonios como miembros activos de la iglesia. Una de las herejías muy bien defendidas por gente, o sea, no viene en el sentido de lo correcto, sino que con mucha habilidad de su parte para tratar de que todos se familiaricen con su ideología. Ahora vimos esos personajes y también aquí introdujimos lo que era de Dennis Fortin, que es uno de los autores de la enciclopedia Elena White. Miren ustedes por dónde el diablo se mete, por donde menos nos imaginamos. Y justamente el que hizo esa enciclopedia de mucho valor, acá ataca en forma tan velada y tan sutil el espíritu de profecía que consigue más tal vez que si hubiese hecho un ataque abierto.
él, dijimos, dice que no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, es una invitación a discriminar hasta cierto punto, evaluar críticamente lo que creen y aceptan. Entonces, él dice que cuando dice examinarlo todo es porque en el fondo hay que ser un poco crítico con el espíritu de profecía, así lo enfoca él. Dice que 200 años después del movimiento millerita hay de alguna manera una invitación al pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces dice, ahora tenemos que analizar si es que estamos por el buen rumbo, a lo mejor tenemos cosas que no nos hemos dado cuenta que tenemos que corregir. Dice acá que la historia muestra que las creencias religiosas de un grupo cambian con el tiempo. ¿Ya? Y que la Iglesia Adventista, IASD, cuando vean eso, es Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿ya? Y que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es inmune a este fenómeno. En otras palabras, él está diciendo que nuestras creencias religiosas también cambian. Ahora, dice que los cambios en las creencias han ocurrido y continuarán ocurriendo dentro de la Iglesia. Ahora, ahí está la sutileza, porque sí habían habido cambios, pero él no plantea el cambio en el sentido de un crecimiento, sino en el sentido de un sacar una base para poner otra. En renegar de lo que ha sido para establecer algo nuevo. Entonces nuestros cambios son solamente en base a lo que ya tenemos, en sentido del crecimiento, no en el sentido del descartamiento. Nosotros no vamos a descartar ni mover ninguno de nuestros pilares fundamentales, no vamos a digamos, decirle a lo bueno malo de todo lo que Dios nos dio, sino que vamos a edificar más cosas buenas sobre las cosas buenas que Dios nos dio. Ahora, dice que hay que usar a Elena de White con mucho cuidado, porque ella dice no es una académica. Ahora yo me pregunto, ¿qué es más para Dios? ¿Un académico o un profeta? Y para nosotros, ¿qué es más? ¿Qué vale más? ¿Un académico con muchos títulos de estudio o un profeta? Porque el estudio, ¿qué tanto valor tiene? Yo les invito a pensar, los seres humanos, científicos, aplaudidos por este mundo, las mentes maestras más grandes, fueron los que inventaron las bombas atómicas, fueron los que inventaron las armas más letales, más terribles, incluyendo el mismo bichito este del coronavirus, que ya es un grito a voces, que no es una coincidencia, que fue algo creado por el ser humano, y fue creado por personas de mentes brillantes, con muchos títulos académicos, pero no han hecho nada que valga la pena y ni siquiera muchos de ellos reconocen, o por no decir todos, reconocen la existencia de Dios, no. Entonces, ¿qué es más valioso? Él está diciendo en el fondo que Elena White hay que mirarle menos porque no es una académica, ¿ya? Porque ella dice, no es una académica, que ella habría hecho más bien comentarios espirituales en lugar de comentarios técnicos en la interpretación de las profecías. O sea, ella de profecía no sabe en realidad, eso es lo que está diciendo. Lo que ella hace es que cuando mira las profecías, lo mira con una mirada espiritual, para sacar lecciones tal vez espirituales para nosotros, pero ella no está analizando la profecía en sí porque no es una académica. Terrible, porque mire, nadie, y ese es el privilegio de tener el espíritu de profecía en nuestro medio, porque nadie de las otras religiones puede entender con toda la inteligencia del mundo las profecías como nosotros las entendemos, debido a que nosotros tenemos el espíritu de profecía en nuestro medio, dado por medio de esta sierva que el Señor escogió, por medio de Elena de White. Y si no, no podríamos entender como entendemos el Apocalipsis. Muchas de las cosas seguirían veladas terriblemente para nosotros. Así es que ella sí recibió revelación técnica y muy específica y muy certera y autoritativa respecto de la interpretación de los textos proféticos. Ahora, él recalca que muchos hemos creído en la inspiración verbal, cosa que no es verdad tampoco. ¿Qué entendemos por inspiración verbal? Esa inspiración en que algunos creen que el profeta era alguien que escuchaba lo que Dios le decía y lo anotaba y lo escribía tal cual. La Iglesia Adventista nunca ha creído eso, ni siquiera la mayoría de la Iglesia. Nosotros sabemos que lo que Dios hizo fue inspirar, mostrándole al profeta las cosas que quería que él
viera, para que él, inspirado también por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, hablara sobre eso de la mejor manera, pero según su estilo y su percepción. Muchas veces Elena de White, por ejemplo, dijo, a ella se le dio la visión del gran conflicto, que fue muy larga. El Señor después tuvo que repetirle partes de la visión, que las volviera a ver, para que ella volviera a refrescar algunas cosas y las fuera escribiendo, pero el Señor nunca le dictó. Ese no es nuestro problema. Él dice que nosotros tenemos un problema, que hemos creído en inspiración verbal, o sea, que Dios le dictaba. Y él insinúa, además, bueno, y eso ya es la primera gran mentira, porque nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que Dios guió la inteligencia del profeta para elegir lo que debía escribir y cómo debía escribirlo. De hecho, tenemos muchos estilos diferentes. Uno lee la Biblia algo y uno dice, no, eso tiene que haberlo escrito Pablo, por cuando uno tiene experiencia en la lectura bíblica. Por la forma de escribir, eso es de Pablo. Ah, no, y eso de que está hablando así es uno de los 4 evangelios. Yo diría que por la centralidad en Cristo y lo que está hablando, eso es de Juan. Nosotros distinguimos los estilos distintos porque Dios dio la libertad a los profetas para que escribieran en su propio estilo. ¿Se fijan? Así que nosotros no. Ellos dicen que nosotros hemos cometido un error como iglesia por creer tanto en inspiración verbal. Eso ya es falso, es una premisa falsa de la que él está partiendo, ¿ya? Él insinúa que si Elena White copió de otros autores, porque ella así lo dice, él así lo dice, ellos bien pudieron ser tan inspirados como ella. Ahora, Elena White, ¿qué copió de otros autores? Efectivamente, ella copió de otros autores tan igual como Lucas copió de otras personas lo que él puso en el Evangelio, tanto de Lucas como en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y si sería bueno, para que lo viéramos inmediatamente, en el libro, en la introducción, la introducción del libro de Hechos, si no me equivoco, está en Lucas al comienzo. Miren, el libro de Hechos tiene, pero creo que también en Lucas tiene. Sí, en Lucas. Miren, en Lucas, escribe Lucas al comenzar su evangelio, dice, puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, él no lo vio con sus ojos, a él se lo enseñaron los que lo vieron con sus ojos. Así dice como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así dice también, ¿no es cierto? Me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él fue enseñado acerca de lo que pasó cuando Cristo estaba. Y dice que muchos habían tratado de poner en orden las cosas que ellos creían, y él también la había escuchado, y entonces le pareció hacer lo mismo y lo hizo. No fue una creación de él solo, que Dios le mandó una visión, se la dictó o le dio un sueño, sino que lo hizo por medio de una investigación. Ahora, en el libro de Hechos también comienza hablando parecido. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo habló en el libro de Lucas, esas fueron las cosas que empezó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. En otras palabras, hasta su ascensión, hasta que se fue de este mundo. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿ya? Entonces, él está diciendo en el fondo que él lo que ha escrito es algo que ha recibido como un testimonio de parte de otros. Él hizo un estudio, una investigación y copió lo que otros le dijeron. Él seguramente entrevistó a la madre de Jesús, entrevistó a los apóstoles de Jesús, entrevistó a los que estuvieron en contacto más íntimo con Jesús, a María Magdalena, tal vez, no sé, ¿ya? Y entonces él escribió. Entonces, Elena de White dice que ella, por ejemplo, cuando ella tuvo la visión del gran conflicto y se le mostraron hechos históricos relevantes, cosas que pasaban allí, ella dijo, tengo que estudiar un poquito esto que me mostró el Señor, a ver cómo fue la historia. Entonces, hubo, por ejemplo, el pastor Tim, yo puse ahí en el grupo de profecía del Face
su presentación cuando habla cómo se hizo el conflicto de los siglos. Si quieren leer más sobre eso, está en Mensajes Selectos, tomo 3, un libro que les recomiendo a todos leer para que entiendan bien cómo funciona el espíritu de profecía y cómo el Señor no solamente guió a un profeta, sino a todo un equipo que apoyaba la labor de ese profeta. ¿Ya? Y uno ve cómo todos tenían que manejarse en forma armoniosa para lograr tener lo que tenemos. Ellen White consultaba con otros, otros consultaban con ella, pero quien recibía las visiones y quien autorizaba los escritos era Ellen White. ¿Ya? Entonces ella, por ejemplo, dice, cuando yo he visto que otros escritores pusieron allí en sus libros de historia, ¿no es cierto?, declaraciones o cosas que correspondían exactamente con lo que yo había visto en visión y se me había mostrado, yo copié esas declaraciones y las puse, porque me parecía que estaban bien, lo estoy parafraseando, me parecía que estaban muy bien expuestas, entonces tomé esos párrafos y los coloqué, pero no es que a ella se le ocurrió lo que otros dijeron para decir, el mensaje que se le ocurrió venía de parte de Dios. Ella solamente copió la forma de entregarlo. En algunos párrafos o cosas, incluso hay un capítulo, el capítulo 13 del conflicto de los siglos, si mal no recuerdo, que se lo escribió otro personaje porque tenía que respaldar con los escritos históricos todo lo que ella había visto. Entonces le dijo, ¿qué le parece si yo escribo sobre eso lo que dice la historia para que pueda corroborar lo que usted vio en la visión? Perfecto, ella estuvo de acuerdo, se le entregó después ese escrito, ella lo revisó. Si había algo que corregir, lo corrigió porque siempre hacía eso y luego lo mandó para que fuera escrito. Pero ella tuvo que revisarlo. Y no quiere decir que esos hombres fueron los que recibieron las visiones del gran conflicto, sino que ellos simplemente corroboraron la parte histórica de lo que ella había visto en visión. ¿Se fija? Y ella, al ver que concordaba exactamente con lo que se le había mostrado en visión, dijo, está bien, es justamente así, publiquémoslo. Pero él dice entonces, insinúa que si Elena White, copió de otros autores, ellos bien pudieron ser tan inspirados como ella. Algo, pero absurdo. Es como decir que todos esos que le hablaron a Lucas para que escribiera eran tan inspirados como Lucas. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Pero si Lucas les consultó a ellos, entonces quiere decir que ellos eran tan inspirados como Lucas. Ahora, es verdad que también el Señor inspira a otras personas cuando predican, cuando dan un consejo, pero eso no es lo mismo que ser profeta y recibir una visión o recibir un mandato del Señor para escribir sobre algo o recibir un sueño de Dios. Eso es algo muy distinto. Ahora, si después de yo haber recibido eso de parte de Dios, consulto cómo escribirlo con otros, eso es algo muy diferente. El profeta sigue siendo profeta y teniendo la responsabilidad de profeta, y Dios incluso corrige a veces cuando se equivoca el profeta. Tenemos el caso de Natán. Natán, por ejemplo, lo llama a David y le dice, mira, Natán, yo he visto que cómo es posible, nosotros estamos viviendo aquí en un excelente palacio y resulta que la casa de Dios está ahí como en una carpa, ahí. No es posible, yo tengo aquí los planos para que hagamos un lindo templo para el Señor. Muy bien, Dios te bendiga, continúa adelante con tu obra. Sale de la presencia de David y Dios le dice, Natán, vas a tener que volver y decirle a David que no. Él no me va a edificar templo, porque ha derramado mucha sangre. Su hijo me va a edificar templo. Así que vas a tener que volver donde él y decirle que él no me va a edificar templo y le vas a explicar por qué. ¿Se fijan? Entonces, eso Dios no lo hace con los ayudantes de Elena de White, no lo hace con los ayudantes de los profetas, lo hace con los profetas, directamente. Él les da los mensajes o corrige los mensajes. Lo importante es el mensaje, ¿ya? Y cuando el mensaje está equivocado, Dios tiene un compromiso con el profeta, así como el profeta tiene un compromiso con Dios. Y si hay que corregir, Dios corrige al profeta. No va a ir a corregir a los ayudantes, Elena White, no. Elena White es la profeta y a ella era la inspirada. Entonces, él insinúa no, que los otros pudieron ser tan inspirados como ella, porque si ella le copió párrafos y cosas, los otros eran tan inspirados como ella. No. Pudieron recibir una inspiración en el sentido de que Dios los guió también para ver, captar detalles, entender mejor cómo decir las cosas, así como a todos nosotros nos guían. Pero eso es algo muy distinto de ser un profeta. Puse 4 otra vez. El punto 5. Presenta Denise Fortin las compilaciones que hizo la encuadernadora de Elena de White, Marian Davis. Tuvo más de una encuadernadora, en este caso habla de Marian Davis, una de sus encuadernadoras principales,
él habla de esas compilaciones que ella hizo, porque tomó de varios libros de Elena de White para, por ejemplo, elaborar el deseo de toda la gente. Por supuesto, bajo la dirección y la supervisión y la corrección de Elena de White. Eso es lo que él no menciona. Él dice que como que ella tomó todos los libros y hizo lo que quiso y le dijo, mire, aquí está. No. Ella, ¿no es cierto?, él presenta que las compilaciones que hizo ella, Marian Davis, al libro Deseo de toda la gente, presenta esas compilaciones diciendo que en el fondo ella fue la verdadera autora del libro. Y dice que por lo menos Elena de White debiera haber puesto ahí en el libro a Marian Davis como coautora. Terrible. Estaba compilando Marian Davis de los escritos de Elena de White, no de los escritos de ella. Estaba simplemente tomando el material de Elena de White para ponerlo en orden. ¿Se fija? Y por supuesto que Dios tiene que haber actuado también para usarla a ella. Y ahí es donde uno ve cómo Dios usa a todos los miembros de su cuerpo. No es solamente usa a un profeta, nos usa a todos nosotros. Pero el profeta tiene una función que es irreemplazable. ¿Ya? Y nadie puede decir, yo soy... Miren, pasó lo mismo cuando le pasó esto a Aarón y a María. Cuando ellos vieron que ellos también podían liderar el pueblo, así como lo hacía Moisés, ellos se creyeron que ellos podían ser igual que Moisés. Y dijeron, ¿acaso hablaba por él? Nosotros también dirigimos al pueblo, pues. ¿Cómo que solamente por medio de Moisés y nosotros también? Y eran profetas, de hecho, y en la Biblia así lo menciona a misma María, entonces, la hermana de Moisés. Entonces, pero no era igual que Moisés, no había sido escogida con esa misión profética de guiar al pueblo, sino solamente de componer canciones que el pueblo cantaba. Para eso se necesitaba el don profético, ojo con eso, ¿ya? Hablamos una vez en el pasado acerca de la música, como también es algo en donde Dios tiene que, al verdadero músico cristiano, tiene que Dios dirigirlo para que la música sea como Dios quiere. En ese caso, María. Y resulta que ellos se creyeron que podían hacer lo mismo que Moisés. Y comenzaron a criticar a Moisés. ¿Y se acuerdan ustedes lo que pasó? Dios llamó a terreno a los dos y la puso leprosa a María. Y Aarón tuvo que quedar ahí también humillado, esperando que le iba a pasar a él. Entonces Dios le dice, mira, ustedes, yo puedo haberlo usado, le dice, ¿no? Pero ustedes no son como Moisés, mi siervo. A ustedes, a los profetas les voy a hablar por sueños y visiones, pero con Moisés no, yo voy a hablar con él cara a cara, no como ustedes. Así que dice, bueno, si ustedes hubieran hecho algún mal a sus papás, ¿acaso no los habrían repudiado por un tiempo? Bueno, yo por lo menos por una semana esta se queda fuera del campamento, para que pase su vergüenza allí y no se vengan más. Nosotros tenemos un dicho en Chile, no sé, en otro país, y hablamos de subirse por el chorro, ¿no? El chorro baja para ayudarnos, pero hay alguno que quiere subir por el mismo chorro para arriba. Entonces, es una forma de decir, no será mucha la patudez, que Dios te está dando un don y tú estás queriendo llegar a ser como estar más arriba del que da el don. A Satanás le pasó lo mismo, se creía que él podía llegar a los ángeles con las comunicaciones de parte de Dios y que recibía obediencia inmediata porque venía con esas cosas que Dios mandaba a decir y dijo, bueno, y si les mando yo mismo no necesito ni preguntarle a Dios, y a mí también se me pueden ocurrir las mismas cosas, yo puedo ser como Dios, ¿se fijan? Entonces eso es algo muy peligroso. Entonces lo que él está diciendo es que Marian Davis pues, en realidad fue la verdadera autora del libro. Hermano, esto es realmente una idea satánica. Es lo mismo que hizo Satanás cuando quiso usurpar el lugar de Cristo. ¿Ya? Es decir, yo también merezco, ¿cómo se dice? Los respetos, el reconocimiento mismo del que es el que Dios puso, porque yo hago lo mismo que él, y no es lo mismo, para empezar. Y etcétera, etcétera. ¿Para qué seguir hablando de todas las cosas malas que Fortín está predicando? Por aquí y por allá, porque él mismo cuando comienza su disertación dice que lo ha predicado aquí y allá y allá y que se lo siguen pidiendo aquí y acá y allá. Entonces es terrible lo que está haciendo este hombre. Ahora miren lo que dice esta cita inspirada. Dice, estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen la enseñanza del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Esos hombres, y esta cita la habíamos visto en el pasado y la estoy trayendo a colación de esto para que la recuerden, esos hombres han estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir, como Satanás. Yo me elevaré por sobre las estrellas, levantaré mi sol y me pondré ahí, a los lados del norte. Procurarán ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas.
Dios nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales personas. ¿No es cierto? No la voy a comentar porque ya la habíamos visto. Pero eso nos recuerda un poco que estaba ya predicho de estos hombres que están pasando, estos movimientos que se están levantando. Dice, os digo que no pocos de los ministros que se levantan ante el pueblo para exponer las escrituras están contaminados. Existe un espíritu de oposición a la clara palabra de Dios y al testimonio de su espíritu. Esta es la Biblia, este es el espíritu de profecía. Existe un espíritu de exaltación idolátrica de la mera razón humana por sobre la sabiduría revelada de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Fortín? Es que ella es solo una académica. Ella no puede dar, digamos, la parte técnica de las profecías, no puede hacer que podamos comprender esa parte, solamente hace comentarios espirituales, pero ella no tiene esa capacidad. Dice que existe un espíritu de exaltación idolátrica. O sea, se ponen casi en el lugar de Dios. ¿Y qué ponen casi sobre el lugar de Dios? La razón humana. Exaltación idolátrica de la mera razón humana, por sobre la sabiduría revelada de Dios. Entre nosotros hay hombres compuestos de responsabilidad, porque Satanás no se va con los chicos, se va con los grandes, para que de ahí mane hacia los otros. Porque así como es el príncipe, será el pueblo, decía por ahí en alguna parte de la Escritura. Entonces, entre nosotros hay hombres compuestos de responsabilidad que sostienen que en realidad se puede confiar más en las opiniones de unos cuantos presuntos filósofos, supuestos filósofos, que en la verdad bíblica o en los testimonios del Espíritu Santo. ¿Ya? Los testimonios del Espíritu Santo son dados por medio de los profetas, en este caso por medio del Espíritu de Profecía de Elena White y la verdad bíblica de la Biblia. Dios me ha mostrado que estos hombres son asaeles que resultan ser un azote para nuestro pueblo. Su sabiduría se enaltece por sobre lo que está escrito. Esta actitud de duda de las verdades mismas de la palabra de Dios, debido a que el criterio humano no alcanza a comprender los misterios de la obra divina, o sea, estos hombres están tan acostumbrados a siempre interpretar las cosas que cuando hay algo que no entienden, no quieren ser humildes para reconocer que no lo entienden, sino que le dan su propia explicación y la dan por sentada por sobre lo que Dios pueda decir. No se dedican a indagar y decir, ¿qué será lo que Dios quiso decir? O decir, no, en realidad vamos a tener que esperar que Dios nos ilumine. No, ellos dan su propia explicación y dicen, no, es que esto es así nomás. No, eso que quiso decir no lo consideren. Y empiezan a administrar la palabra de Dios como si fuera de pertenencia propia. Ellos dicen que tienen una actitud de duda de las verdades mismas de la palabra de Dios. Y que como no la entienden, dice que no está a su alcance comprenderlo, dice, se encuentra en todo, esta actitud se encuentra en todo distrito y en todos los niveles de la sociedad. Se encuentra hasta en las lecciones que se dan a nivel infantil. Esta actitud de descreimiento de lo revelado por Dios y de ensalzar a los académicos o a los filósofos de este mundo o a los que tienen títulos, esto se encuentra hasta en las lecciones que se dan a nivel infantil. Es terrible eso. Miles de los que profesan ser cristianos prestan atención a espíritus mentirosos. Por doquiera que vayáis, os encarará el espíritu de tinieblas con apariencia de religión. Espíritu de tinieblas con apariencia de religión. El espíritu del anticristo, esto es el espíritu del anticristo porque se levanta en contra de Cristo, porque es para combatir a Cristo, es el espíritu de Satanás que está envidioso de Cristo y quiere rebajar la autoridad de Cristo. Este espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes. Bien podemos clamar, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Citando Salmos 12:1. Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Promesa. Donde los pastores no son fieles, Señor, el pastor aquí no está siendo fiel,
Necesitamos que tú mismo te hagas cargo del rebaño y cumplas tu promesa. Cóbrenle las promesas al Señor. Es terrible el poder que tiene las promesas de Dios, cobrarle esas promesas al Señor. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia, y hoy día se habla mucho en contra de la purificación, es una palabra tabú casi para usar en algunos medios donde especialmente se ensalzan estos administradores de la palabra de Dios, que son meros académicos humanos. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Y hay días de purificación de la iglesia. Dios se propone tener un pueblo puro. Para eso es la purificación. ¿Para obtener qué cosa? Un pueblo puro y leal. ¿Y cómo se le llama a ese proceso de purificación de la iglesia? Se le llama zarandeo. ¿Para qué? Para conseguir un pueblo puro y leal. Y el pueblo está compuesto por ciudadanos purificados. Ahora, no que nosotros sepamos cómo vamos a estar purificados, sino que nosotros debemos saber que debemos purificarnos. Y debemos cumplir con eso día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos muramos, hasta cuando Dios venga. Y en una cita que vimos justamente esta mañana decía, no nos corresponde a nosotros decir cuando estamos santificados. Si quiere decirlo Dios, que Él lo diga, pero no lo digan ustedes. Ustedes solamente avancen y traten cada día de vivir de acuerdo a lo que saben. Dice luego, rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Soplará toda clase de vientos de doctrina. Aquellos que le han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia, y cuando habla de que la ciencia se multiplicará, se refiere a la ciencia del estudio de las cosas de Dios, no se refiere a la tecnología o esas cosas. Acá hay unos que le rinden homenaje a la falsamente llamada ciencia, que ahora se ha mezclado, lamentablemente, estos métodos de interpretación, esta forma académica de entender incluso a veces los recursos para evangelizar, de las materias que tienen que ver con, que también están en nosotros las materias de los que estudian ingeniería comercial, cómo tratar con las masas, cómo tomar decisiones, etc. Todo esto es una falsamente llamada ciencia cuando la introducimos en el terreno religioso, porque las cosas religiosas no funcionan así, no funcionan con estudios académicos, ¿ya? Sí que podemos tener buenas ideas de repente iluminadas por Dios también para poder llevar el mensaje, pero eso es algo muy distinto de decir yo tengo estudios, yo por los estudios lo que me enseñaron, el esquema es así y lo vamos a hacer así. No, porque dice la profecía que Dios obrará contrariamente a todos los planes humanos, que usará humildes instrumentos, que todos se van a dar cuenta en algún momento de que Dios es el que está dirigiendo, porque las cosas que parecían absurdas son las que resultan, porque está Dios al control. Aquellos, dice, que le han rendido homenaje a la falsamente llamada ciencia, no serán los dirigentes en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En los tiempos en que se levantará toda clase de vientos de doctrina, en el tiempo del zarandeo. No serán los dirigentes en aquel tiempo. Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento, no estarán entonces al frente de las tropas. Entonces, aquí está el peligro, aquí está mostrando en qué no hay que poner la confianza. Nuestra confianza no debe estar puesta en el intelecto, porque ha habido grandes intelectuales, partiendo por Satanás, que han hecho los mayores males para nuestro mundo. No debe estar puesto en el ingenio por la misma razón, ni en el talento tampoco, porque el talento guiado por Satanás es lo más destructivo que puede haber, y es vanidoso, y lleva a la perdición. Así que los que han confiado en el intelecto, en el ingenio o en el talento, no estarán entonces al frente de las tropas. Así cuando nosotros, ese hermano inteligente, ese capo, pongámoslo. Igual cuando ellos le presentaron a Jesús a Judas, porque Judas era un hombre más educado que los otros 11 discípulos, y ellos se lo llevaron a Jesús. Y Jesús no le dio la respuesta que ellos pensaban que Jesús iba a decir, pero excelente, ¿dónde se consiguió esta joyita para mi reino? Esto es excelente. No le dijo así, le dijo a Judas, mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, si tú vienes con pretensiones de ocupar un lugar destacado en mi reino, esas pretensiones no son las de los seres humanos. Yo no tengo nada
de interés para los intereses humanos que ofrecerte a ti. No tengo riqueza, no tengo reino como tú lo esperas, no tengo nada de eso. No tengo ni dónde recostar mi cabeza, ni tú vas a tener tampoco. Así es que, ¿dónde está puesto tu interés? ¿Con qué interés vienes aquí a ser presentado por mis discípulos? Eso es lo que le está diciendo a Judas, el Señor. Y sabemos que el que lo traicionó fue justamente el más intelectual. El que tenía parientes en la corte, como decimos nosotros, santos en la corte, el que era pariente del linaje sacerdotal. Miren, dice, los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso con la luz. Y la luz viene para el que camina humildemente delante de Dios. Para todo el que quiera saber cuál es la voluntad de Dios, para que él haga, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Porque esa es la promesa de Dios. No para el que quiera conocer simplemente, sino para el que quiera hacer, como ya lo hemos dicho antes, y entonces esa luz les va a ser enviada porque ellos tienen el interés sincero de caminar en la luz. No solamente de extasiarse de que linda es la luz, no, es para caminar en la luz. Y si no se mantuvieron al paso con la luz, porque la luz nos guía por caminos a veces no muy halagüeños, nos lleva por caminos de conflicto, con caminos en los cuales somos rechazados y repudiados, así como lo fue nuestro maestro. Entonces algunos se retiran de ese camino. Y si no se mantuvieron al paso con la luz, porque iba por caminos que a ellos no les parecía, entonces esos van a ser dejados de lado. A los que demostraron ser infieles, no se les encomendará el rebaño. Y Dios los va a probar, nos va a probar, para ver si somos fieles o infieles, para ver si nos interesa más la opinión de Dios que la de los hombres, o la de los hombres más que la de Dios. Entonces, esos que demostraron ser infieles, no se les va a encomendar el rebaño. Pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin. Pocos, según la grandeza del mundo. Van a ser pocos los que van a tomar parte en esta obra solemne del fin. Son autosuficientes. Miren ustedes, independizado. No sé si ustedes, más de alguno le habrá pasado, yo conozco un caso que me contaron un niñito chiquitito, que se enojó con los papás y dijo, yo me voy a ir de la casa. Me lo contó la mamá. Entonces dice que ella le dijo, ¿te vas a ir? Bueno, ándate. Claro, a ella se le hacía así su corazoncito aquí, pero dijo, no importa, hay que dejarlo, que ponga en práctica eso, que se dé cuenta cuán dependiente es. Porque a muchos se creen muy bien, mientras que están dándole todos los recursos y todas las cosas, pero cuando no están los recursos, ahí se dan cuenta que en realidad las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban. Entonces, ¿qué pasó ese niñito? Salió para afuera de la casa, caminó como una cuadra, la mamá pendiente para dónde iba, qué hacía, y se devolvió. Y se quedó sentado afuera de la puerta de la casa, y la mamá cada rato lo estaba mirando, lo volvía a mirar, y siguió ahí como 2 horas sentado fuera de la casa, y no fue capaz de irse, porque se dio cuenta que el mundo se veía mucho más hostil de lo que él parecía, y no tenía recursos para estar en el mundo. Entonces, eso es lo que pasa cuando algunos que son autosuficientes quieren llevar a cabo la obra de Dios, y Dios los deja desamparados. Ellos dicen son autosuficientes. El problema es que ahora Satanás los ampara. Entonces ellos van a estar engañados mucho tiempo y muchos los van a seguir. Muchos son autosuficientes. Se han independizado de Dios. O sea, como ese niñito que se quería ir y que quería hacer las cosas solito. Ellos se han independizado de Dios. Claro, ellos dicen que son siervos de Dios, pero en la práctica no se ve eso. En la práctica ellos declinan de la palabra de Dios y, por el contrario, dan mucha preeminencia a sus propias ideas. Entonces, como ellos se han independizado de Dios, Él no puede usarlos. El Señor tiene siervos fieles, quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. ¿Ya? Y hay cuando nosotros vemos que la mayoría está de parte de los mandamientos de los hombres y se nos tira todo tipo de artillería encima por nosotros querer levantar en alto los mandamientos de Dios, porque somos unos ignorantes, somos unos fanáticos,
somos unos cuadrados, somos desquiciados, somos de todo lo malo que hay, y ellos son los únicos sabios porque ellos están guiados por la falsamente llamada ciencia, porque tienen estudios, porque están todos de acuerdo, y en un momento van a decir, pero ustedes creen que ustedes, este pequeño grupito, son los elegidos de Dios y todo el mundo está equivocado. Hay una cita que dice casi literalmente eso, ¿no? O sea, ustedes son más encima unos farsantes que se creen que ustedes, unos poquititos nomás tienen la verdad y que todos los demás están equivocados. Pues fíjense ustedes que hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que la verdad siempre estuvo en la minoría, nunca estuvo en la mayoría. La mayoría pensaba que el mundo no era redondo, pero el mundo sí lo era. Para que tengan un ejemplo. Dice, en ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. ¿Ya? O sea, va a ser el tiempo cuando se sacude y se sopla y el viento se lleva la paja y queda solo el trigo, y a eso le llamamos el tiempo de zarandeo. ¿Ya? Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Cual nube, el tamo será llevado por el viento. Todos los que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, o sea, están llenos de títulos humanos, están llenos de cosas que deslumbran a los hombres para que los vean como una gran autoridad, pero no es la justicia de Cristo lo que las adorna, no es el carácter de Cristo el que se ve en ellos, y eso lo distinguen claramente los ángeles y los seres que no han caído, pero no aquellos que están obnubilados con los intereses de este mundo. Dice, ellos que lucen los ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Serán abandonados por Dios, y Dios usará instrumentos humildes para la terminación de la obra con el derramamiento del Espíritu Santo. Dios está desarrollando una clase de personas. Esto Dios lo está haciendo ahora. Y quizá esas personas son ustedes mismos que están escuchando. Dios los está desarrollando, ¿para qué? Para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Los está preparando. Esta es una escuela. Y por medio de pruebas, que sabemos que nos han sobrevenido más o menos a todas las mismas pruebas, nos está golpeando una y otra vez para que no pongamos nunca nuestra confianza en el agente humano y en nosotros mismos, sino para que nuestra fe firme, fuerte, y la que vale y la que nos lleva adelante esté basada en un escrito está, y esa es la prueba, gran prueba, de guiarnos solamente por la palabra de Dios. Y esa clase de personas va a ser la que va a estar preparada para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. ¿Quién preparó a esas personas? ¿Las fuentes académicas de este mundo? No, Dios personalmente. Es el propósito, y las prepara en la escuela del sufrimiento. Ojo en eso. Es el propósito de Satanás, crear ahora nuevas teorías para desviar la obra verdadera, genuino mensaje para este tiempo. Y aquí es cuando surgen todos estos engaños. Teorías que parecen muy inteligentes para los hombres, pero tienen el propósito de desviar la mente. Él agita las mentes para que den una falsa interpretación de las escrituras. No, es que eso no es lo que realmente quiso. Hermano, mire, es realmente asombroso cómo hay esos que estaban de Loma Linda. El pastor les lee en un momento el versículo cuando dice, no se echará varón con mujer, y se quedan primero así como que no hayan que decir, y luego parten y empiezan a tratar de dar una explicación de que eso no es tan así. Increíble cómo se rebelan en contra de la palabra de Dios y tratan de buscar explicaciones alternativas desviadas a un claro y contundente escrito está. Pero lo hacen. Tienen la osadía de levantarse en contra de la palabra de Dios, diciéndose ser siervos de Dios. Entonces, dice que Satanás es el que agita las mentes para que den una falsa interpretación de las escrituras, un fuerte clamor falso. O sea, nosotros, hermanos, le estamos trayendo una nueva luz que ustedes antes no la habían percibido. No habíamos visto esto de que era tan importante, que el amor de Dios debe incluirlos a todos, que todos somos hermanos, que no hay razón para que nosotros discriminemos y que no pueda tener el mismo amor por la causa y la misma participación en la obra de Dios alguien que tiene una sexualidad distinta de la original, que Dios estableció y que Dios hizo. ¿Ya?
Ahora, ese es un ejemplo solamente, pero en muchas cosas. Y ese es un fuerte clamor falso y que parte con muchas desviaciones. ¿Para qué? Para que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. Va a venir un verdadero mensaje, pero a los que tienen la mente ya media mareada con estas falsas doctrinas, falsas ideas y señales mentirosas de Satanás que apoyan sus falsas ideas, resulta que va a venir el verdadero fuerte clamor, pero este clamor falso ya las va a tener tan engañadas que no van a recibir el verdadero fuerte clamor que viene de Dios y al que llamamos lluvia tardía o el refrigerio, ¿no es cierto? El refrigerio del Espíritu Santo, que es lo mismo, el derramamiento del Espíritu del Señor. Entonces, no van a recibir eso, van a verlo como una amenaza, como un movimiento fanático y se van a seguir engañando con sus falsas doctrinas. Esta es que pase esto, todo esto, es una de las mayores evidencias de que el fuerte clamor se escuchará pronto y la tierra será iluminada por la gloria de Dios. O sea, cuando veamos el falso fuerte clamor, que se hablan todas estas teorías extrañas y que se empieza a hablar de que Dios empieza a hacer milagros y cosas maravillosas por medio de estas personas, entonces eso quiere decir que pronto vendrá el verdadero fuerte clamor. ¿Se acuerdan? Yo les dije, primero viene el falso fuerte clamor y después viene el verdadero. Primero lo falso y después lo verdadero. Algunos promueven la idea contraria, dicen, pero un billete falso no puede existir si no viene primero el verdadero. Esa es filosofía humana. Pues si usted no iba a imitar un billete de 25.000 pesos porque no existe. Entonces primero tiene que haber un billete verdadero para que haya uno falso. Hermano, esa es pura filosofía humana. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y lo acabamos de ver, que primero viene el fuerte clamor falso y después viene el fuerte clamor verdadero. ¿Se fijan cómo es peligroso dejarnos llevar por las ideas humanas? Cuando ya tenemos revelación, entonces lo primero es buscar qué dice la revelación. ¿Ya? Mire, de paso, si alguno quiere interrumpir, hacer una pregunta o alguna cosa que tenga que ver con este tema, por favor no tema hacerlo, enciende su micrófono y habla directamente o escribe en el chat y le pido yo a Marcos, como le pedí otras veces, que nos lea la pregunta para que podamos contestar o para que podamos interactuar. Bien, dice aquí, muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido, lo será. De modo que solo lo inquebrantable subsista. La pregunta que debiéramos hacer. ¿Es mi fe inquebrantable? ¿Son mis creencias firmes? ¿Tienen un firme fundamento en la palabra de Dios? ¿O las creí porque sencillamente me la enseñaron mis padres, me la enseñó el pastor, lo escuché en un sermón, estaba en la fe de Jesús? ¿O las hice mías esas creencias, las hice carne en mi vida? ¿Creí en ellas porque las investigué a fondo y las creí de todo corazón? Porque si no es así, es hora de repasar. Repasar, hacernos todas las preguntas que haya, asegurar todas las estacas, porque pronto vendrá el momento en que todo lo que sea susceptible de ser removido, lo será. Y que no sea que nuestra casa finalmente nos demos cuenta que no está construida sino solo en la arena. Y cuando vengan los vientos y soplen los vientos y vengan las lluvias, nuestra casa sea barrida. Entonces, solo lo inquebrantable subsistirá. Nosotros debemos estar seguros de que nuestra fe está basada en la palabra de Dios y tener respuestas para las personas que nos las hagan y para nosotros mismos, de acuerdo a un escrito está. Y es hora de ponernos a estudiar muy en serio. Dice aquí, los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su cargo la obra de ser pastores de la grey, porque han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la verdad. Y yo estuve buscando qué significaba esta palabra, fábulas. Busqué en el comentario bíblico, en la Biblia, en distintos textos que ahí mismo me daban y todo. ¿Y saben lo que son fábulas? Fábulas son anécdotas, cuentos, ilustraciones. Esas son fábulas. ¿Y no es acaso lo que abunda en las predicaciones de hoy? A veces la ilustración lleva más que el tiempo de la verdad misma. Cuentas, charlas, anécdotas, fábulas son lo mismo. Hasta a veces recurren a historias ficticias para ilustrar una verdad. Tremendas historias y verdades
con poca sustancia. Entonces dice, porque han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la verdad. Y esas fábulas, la mayoría de las veces, son solamente para darle fundamento a sus ideas propias, no a las ideas de la palabra de Dios. Más sencillo. ¿Ya? Tratan de hacer razonar a la gente en base a ilustraciones, cuentos y anécdotas. Tratan de entretener a la gente con esas cosas porque no tienen un conocimiento claro ellos mismos de las doctrinas y las profecías y de la palabra de Dios. Se levantarán hijos que maldecirán a sus padres. Los miembros de iglesia serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. Eso va a ser cuando venga ese momento en que ellos abran sus ojos y se den cuenta que fueron engañados. Cuando ya se haya cerrado la puerta de la gracia, es ahí, en ese contexto que está dado, está escrito y dice que algunos serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. La verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida. Y por eso es que en Apocalipsis 16, a los que leemos ahora, nos da este mensaje. Cuando va en la sexta copa, es muy llamativo que de repente está diciendo el primer ángel derramó su copa y pasó esto, el segundo derramó su copa y pasó esto, el sexto derramó su copa. Y miren lo que dice del sexto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, preparar el camino para la segunda venida. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es esa batalla? La que viene enseguida, la séptima copa. Es la destrucción de Babilonia. Es día de la venganza del Dios nuestro, el día donde se manifestará la ira de Dios para Babilonia, que ha perseguido a los santos de Dios desde todas las épocas y especialmente en el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin solamente estará Babilonia y Jerusalén. Babilonia por todos los que siguen al diablo en su obra de destruir a los santos y la verdad de Dios, y Jerusalén por todos aquellos que están de parte de la verdad, aunque tengan que sacrificar sus vidas por ella. Y entonces viene esta advertencia, que es algo como, y eso ahí, cuando ya se acabó el tiempo de la gracia. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y qué decía en la cita anterior? Dice que en ese día iba a ser estos falsos ministros, ¿no es cierto?, que se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entonces, este llamado es, yo tengo un día de venganza especial para los falsos maestros. Si tú no quieres sufrir la venganza de Armagedón, que es la que viene a continuación, porque dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y enseguida dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Y ahí viene el día de la venganza sobre Babilonia, en especial. Es un día del juicio, de ejecución del juicio parcial, que es especial para los que fueron perseguidores de la verdad de Dios y de su pueblo. Y entonces, esta advertencia del versículo 15, cuando dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, es una advertencia para nosotros en la actualidad. Nos está diciendo, miren las copas. La más terrible es la séptima. No quieran sufrir esa copa. Es ahora, antes de derramar siquiera la primera copa, antes de que se cierre el tiempo de gracia, cuando ustedes pueden ser librados de caer en Armagedón. Porque Armagedón es la batalla de Cristo con sus ángeles que vienen para vengar a su pueblo. Y todos los que no estén con su pueblo estarán en contra de su pueblo. No va a haber términos medios, va a haber solamente dos grupos. Y los que están en el grupo que no es de su pueblo van a sufrir la terrible ira de un Dios que va a castigar sin mezcla de misericordia. ¿Ya? Ahora, miren, esa es la destrucción de Babilonia. Es más terrible que las 6 copas anteriores. Entonces dice,
los miembros de iglesia serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. La verdad pura para este tiempo exige una reforma de la vida. ¿Ya? Entonces todo apunta a, tengan cuidado, no sean víctimas de la séptima copa, que es la más terrible. Ahora abran sus ojos, porque viene una generación que va a sufrir los más terribles castigos o va a ser favorecida con los más grandes privilegios en el reino de Dios. O están entre los 144.000 o están entre los que van a sufrir la ira de Dios. Elijan estar entre los 144.000. Es como cuando al pueblo de Israel se le dio para escoger. Aquí está la montaña de las maldiciones y la de las bendiciones. Elijan la de las bendiciones. Es terrible la de las maldiciones. Elijan ahora, cuando todavía hay tiempo. Ahora dice, Dios creará un estado de cosas que permitirá que la gente buena y quienes estén en autoridad tengan una oportunidad. ¿Qué oportunidad? De saber con certeza qué es la verdad. Dios sí va a dar oportunidad. Y dice, y debido a que un pueblo no doblará la rodilla ante la imagen y no recibirá la marca de la bestia en la mano o en la frente, sino que se mantendrá de parte de la verdad porque es la verdad, no porque es conveniente, no porque yo me voy a hacer famoso hablando la verdad, sino porque sencillamente la verdad debe ser exaltada porque es la verdad. Representa a Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, dice, no recibirá la marca de la bestia, sino que se mantendrá de parte de la verdad porque es la verdad. Habrá opresión y se tratará de obligar la conciencia, pero los que han conocido la verdad temerán rendirse a los poderes de las tinieblas. Dios tiene un pueblo que no recibirá la marca de la bestia en su mano derecha ni en su frente. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo, porque si no ya sería pasar a otra parte. No sé si, miren, si viene, no, todavía. Quería pasarles algo, pero no va a alcanzar. O me alargo 5 minutitos porque el último día nadie se enoja. O sea, no, todavía no sé si es el último o la próxima clase. Voy a pasar un poquitito más, ya, para que podamos avanzar un poquito más. Dice, después que la verdad haya sido proclamada como testimonio a todas las naciones, ya, o sea, después del derramamiento de la lluvia tardía, que va a ser dada en medio de martirio y persecuciones, todo poder concebible de maldad será puesto en acción cuando ya se haya proclamado el mensaje, cuando ya se haya acabado con el sellamiento, y las mentes serán confundidas por las muchas voces que clamen, mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está. Esta es la verdad, yo tengo el mensaje de parte de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Aquí el Espíritu Santo se habrá retirado y entonces Satanás va a exaltar las mentes, con mucha confusión y con muchas voces. Entonces serán quitadas las señalizaciones y habrá un intento de derribar las columnas de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y menospreciar a Dios mismo, suplantando, o sea, un esfuerzo más decidido, porque ya habrá sido exaltado el falso día de reposo, pero ahora se hará un esfuerzo más decidido, y dice, para exaltar el falso día de reposo y menospreciar a Dios mismo, suplantando el día que ha bendecido y santificado. Este falso día de reposo será respaldado por una ley opresiva, y entonces el pueblo de Dios será terriblemente perseguido ahora con la ley que prohíbe comprar o vender, y va a venir el decreto de muerte. Ahora dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta otra bestia, ¿quién es? El protestantismo apóstata, que toma relevancia en Estados Unidos, porque en Estados Unidos presiona a las autoridades y al gobierno de los Estados Unidos, que se ha caracterizado hasta aquí por ser un gobierno protestante. ¿Para qué? Para que imponga leyes religiosas por medio de la fuerza. Y esta otra bestia que sube, ¿no es cierto? Y fíjense que todos los poderes del mal suben y los poderes del bien descienden. El abismo está abajo, el cielo está arriba. Siempre que vean que suben es porque vienen de Satanás. Cuando vean que descienden, vienen de Dios. Fíjense en ese detalle. Yo hace no mucho me di cuenta de eso. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Se acuerdan que vimos recién que decía que es un poder religioso, pero que habla como si fuera bueno?
pero que en el fondo es un poder opresor. Recién vimos una cita que hablaba menos de eso. Bueno, este tiene cuernos como los de un corderito, manso, pero habla como un dragón. ¿Y cuál es la forma de hablar? Por medio de la legislación, por medio de leyes y decretos. Así es como habla. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Y cuál era la primera? El papado. En presencia de ella, o sea, con la aprobación de ella y para honrarla a ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, de la tierra, porque adoran, miren, los moradores de la tierra, dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Pregunta, ¿la tierra puede adorar? La tierra misma, porque los moradores son una cosa y la tierra misma es otra. ¿Saben cómo el ser humano ha exaltado la naturaleza por sobre Dios mismo y por sobre el hombre mismo a veces? Es como que si la naturaleza estuviera adorando a esta primera bestia, porque es exaltada por ella misma, por supuesto, con estas leyes de la conservación del planeta y todo eso. Entonces, esta dice, hace que la tierra y los moradores de ella, tanto la tierra como los moradores, adoren a la primera bestia. O sea, ella los usa. Cuando alguien adora a alguien, está dispuesto a someterse a su dominio. Y eso es adoración. Sometimiento con veneración. Entonces, tanto la tierra misma como, por supuesto, no de voluntad, porque la tierra es algo inerte, pero en la práctica se presta para eso, porque se la usa para eso, adoran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Miren, escuchen esto. Los acuerdos de Abraham, firmados el 15 de septiembre de 2020, ya 2 años atrás, 15 de septiembre de 2020, fue el resultado de una larga negociación entre Israel, 2 estados del Golfo, que son Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y Estados Unidos. Aquí anda metido Estados Unidos. Siempre anda metido, siendo un punto de inflexión en la geopolítica de Oriente Medio. ¿Ya? Esto ocurrió para el Oriente Medio. Dice, luego ellos hicieron la primera cumbre en 2022, porque quedaron de ojalá reunirse cada año, pero en 2022, acuérdense que hubo pandemia, seguramente ahí no se pudieron reunir. Dice, la primera cumbre de Roma, y la hicieron en Roma para celebrar los acuerdos de Abraham, se ha metido a Roma aquí entre medio de estos acuerdos políticos supuestamente, se realizó del 6 al 9 de diciembre de 2022. El evento celebró los acuerdos de 2020 entre Israel y varios estados árabes. ¿Y qué hizo esa reunión? Subrayó los valores compartidos de las religiones monoteístas, se fijan el carácter político-religioso de esto, y buscó formas de llevar los beneficios de los acuerdos a otros países, particularmente en el mundo en desarrollo. Aparte que se mezcla la religión con la política, busca formas de llevar los supuestos beneficios de esos acuerdos que tomaron ellos, con ese espíritu, ¿no es cierto?, político-religioso, para el resto del mundo en desarrollo. Empezó como en los países más conflictivos, que no son muy religiosos o que son religiosos en pugna, para ponerlos en la paz a ellos y luego llevar esa paz al resto del mundo. El hecho dice ahí, ¿ya? Y lo dice Dani Danon ante la ONU, que es el que está ahí a cargo del discurso, el hecho de que hoy estemos aquí con docenas de dignatarios de todo el mundo que vienen a aprender sobre cómo logramos la paz en el Medio Oriente, cómo logramos la paz en Medio Oriente, hicieron algo para lograr la paz. Cuando digan paz, paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿se acuerdan? Bueno, hay un afán por lograr la paz. Ya, ellos están haciendo eso, según ellos lograron la paz en el Medio Oriente. Y dice que es muy emocionante eso, de reunirse con dignatarios de todo el mundo que vienen a aprender de ellos, cómo ellos lograron la paz, que estaban en una pugna religiosa tan grande y pugna política y religiosa. Dijo el ex embajador israelí ante la ONU, que nunca deja de estar metiendo estas cosas porque las va liderando también, Dani Danon. Él era el embajador de Israel que habló allí. Miren acá, el pastor Cash Luna es panelista en la cumbre de liderazgo global de los acuerdos de Abraham en Roma. Y creo que vamos a terminar con este video que dura 3 minutos y algo, que no sabía si lo vamos a poder ver, pero lo vamos a ver, para que vean cómo que es un pastor evangélico carismático,
Él cree en el don de lenguas, de acuerdo, según él, habla de las lenguas y todas esas cosas, ungimiento, y hace cosas, milagros, entre comillas, de Satanás, y los hace. Y yo he visto los videos donde aparecen sus milagros, y se ve que son milagros, pero son milagros de un otro poder que viene de Satanás. Ahora vamos a ver cómo este es panelista de esa cumbre, una cumbre que tiene de todo. ¿Se dan cuenta cómo se va alineando todo para que se cumplan las profecías como nosotros las conocemos? Muy bien, vamos entonces a salir un poquito de esto para que veamos ese video que les digo que dura muy poco. Cas Luna estuvo presente en Roma, en el evento de la Cumbre de Liderazgo Global de los Acuerdos de Abraham, en donde asistieron embajadores, diplomáticos, empresarios y líderes de distintas religiones. Ahora bien, conocido como los Acuerdos de Abraham, este fue un acuerdo diplomático que acercó exitosamente a varios países árabes con Israel. Pero ahora no solo se busca el acercamiento, sino que también la paz mundial para las generaciones venideras. Esto es lo que dijo el ex embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, al abrir la cumbre. En la Cumbre de Liderazgo Global de los Acuerdos de Abraham, docenas de naciones se unieron para trabajar por la paz, con medidas prácticas tomadas para atraer a más países al redil, al mismo tiempo que se crean lazos en los 6 continentes. Lo que resulta llamativo de todas estas últimas cumbres interreligiosas, es que no hay un organizador visible, incluso en este evento en Roma, quienes asistieron, solo podían hacerlo por invitación exclusiva. Cas Luna fue elegido para ser invitado a la cumbre por alguna organización o persona, a dedo. Puede que sea, porque además de tener una mega iglesia, y muchos pastores amigos de mega iglesias, Luna se ha mostrado públicamente como ecuménico, y se cree que este pastor puede influir en las demás iglesias en pos del ecumenismo. Nuestra iglesia no tiene rótulo de iglesia evangélica. Our church has broken the mold of being an evangelical church. He tratado de hacer más pequeña la brecha entre unos y otros. I've tried to reduce the gap between both worlds. Me encanta. I love it. Todos los días hacía el mismo rezo. I would pray the same prayer every day. Yo creo que en el cielo dijeron, este no me va a servir para cura. And I believe in heaven they said, he's not going to be a good priest. Este quiere mujer. He wants a woman. Creo que no le dejé alternativa a Jesús que convertirme en pastor. So I didn't leave Jesus any choice but to make me a pastor. Esa es la razón por la cual no entré para cura. That's the reason why I'm here. Todo lo básico que sé de Jesús. Everything I know about Jesus. Todo. Everything. Lo aprendí en la iglesia católica. I learned about in the Catholic Church. Para Cas Luna, su participación fue un trabajo para el reino. El problema es saber a qué reino ha sido funcional en esta ocasión. Ya que, aunque habló sobre la importancia de la familia tradicional, lo cual estamos de acuerdo, él habría firmado un documento al igual que todos los líderes presentes, en donde implícitamente se niega a Jesús como la piedra angular, reemplazándola con la tradición en común. Verdaderamente lamentable. Sumado a esto, el documento afirma la promesa de construir un futuro en común. Muy posiblemente, esto de un marco posible a la religión mundial única. Eso es para que tengan una idea. ¿Se dan cuenta ustedes? Y ya creo que no vale la pena volver a la presentación, pero quiero dejarles eso para que ustedes se den cuenta cómo estamos avanzando en la profecía.